Urantia carga con un pasado cósmico turbulento. Hace aproximadamente 200.000 años estalló en nuestro sistema local, Satania, la infame rebelión de Lucifer, un brillante hijo Lanonandek que servía como soberano del sistema. Lucifer se alzó contra la soberanía universal proclamando una audaz declaración de libertad. En el cónclave anual de Jerusalén, su asistente Satanás abogó por la autonomía absoluta de los sistemas locales, incitando a que la lealtad de los seres se transfiriera del Padre Universal y Micael de Nevadón hacia él mismo, a quien llamó el amigo de los hombres y de los ángeles, y el Dios de la libertad. Este llamado insurreccional prometía igualdad irrestricta y autogobierno para todos, desdeñando la injerencia de las altas autoridades universales. Varios se dejaron seducir por las sofisterías de Lucifer. Entre los que se unieron a su causa estuvo el entonces príncipe planetario de Urantia, Caligastia, junto a otros 37 príncipes planetarios de mundos vecinos. De golpe, un considerable segmento de nuestro sistema se desgajó de la lealtad cósmica. Lucifer desafió abiertamente a sus superiores, Micael, nuestro hijo creador, los ancianos de los días de Ubersa, el Tribunal Supremo del Superuniverso, e incluso a la Trinidad paradisiaca, jactándose de que ninguna autoridad lograría frenarlo. Envalentonado por la paciencia divina, malinterpretó la falta de represalias inmediatas como prueba de la impotencia del gobierno universal. Así dio comienzo a una orgía de oscuridad y caos, una rebelión sin causa legítima que amenazó con desestabilizar la ascensión espiritual de incontables criaturas. La rebelión luciferina pronto derivó en la cuarentena planetaria de Urantia y otros mundos leales al príncipe traidor. Para evitar la propagación del mal, las comunicaciones espirituales de nuestro planeta con el sistema fueron cortadas. Urantia quedó aislada de muchos circuitos interplanetarios tras la traición de Caligastia, perdiendo la conexión directa con la familia universal. Los documentos de Urantia confirman que los circuitos del sistema no serán restablecidos siempre y cuando viva Lucifer. En otras palabras, mientras el archirrebelde existiera, Satania no podría reintegrarse plenamente a Nor-la-Tiadec, nuestra constelación, ni los mundos caídos recobrar su comunión normal. La presencia de estos traidores de alta jerarquía significaba que Satania no puede regresar a la plena sociedad de Nor-la-Tiadec hasta tanto cobije archirrebeldes, seres de elevada creación que han caído de la luz a la oscuridad. Las consecuencias de este prolongado aislamiento planetario han sido profundas. Urantia, privada de algunas influencias coordinadoras de origen cósmico, sufrió confusión espiritual y retrasos en su desarrollo ético. Las razas humanas, sin la guía más directa de las administraciones celestiales, quedaron a merced de sus propias luchas y errores. Muchas civilizaciones sintieron un desasosiego extraño, un intangible sentimiento de orfandad cósmica. A lo largo de milenios, nuestros antepasados intuyeron que algo andaba mal en el mundo, una suerte de ruptura con el orden celestial, pero sin poder comprender plenamente la causa. Las revelaciones posteriores confirmaron este presentimiento. Urantia era un planeta decimal, experimental, sumido en la insurrección, un mundo atrasado y convulso en parte debido a esa separación de las corrientes espirituales mayores del universo. No obstante, incluso en medio de la confusión, la misericordia divina nunca nos abandonó por completo. Tras la caída de Caligastia, diversas provisiones de emergencia se activaron. Un fideicomiso de la soberanía planetaria quedó en manos de los altísimos de la constelación, quienes enviaron un hijo Borondadec, observador, a Urantia, y eventualmente el mismo Cristo Micael, al culminar su auto-otorgamiento como Jesús de Nazaret, fue proclamado de jure príncipe planetario de Urantia. Aunque Micael no ejerce personalmente ese cargo en la práctica, delegando la administración diaria a un consejo celestial especial, su victoria en Urantia asestó un golpe decisivo a la rebelión. El príncipe de este mundo, Caligastia, fue depuesto de autoridad y la efusión del espíritu de la verdad a partir de Pentecostés
impidió para siempre que espíritus desleales volvieran a subyugar la mente humana. Desde entonces, la rebelión continuó aquí solo como una sombra latente, sin poder dominar abiertamente el corazón de los hombres. Pero el aislamiento circuital persistió. Urantia debía esperar pacientemente la hora del juicio final sobre Lucifer para ver completamente restaurado su estatus cósmico. Con el paso de las eras, la sabiduría y la justicia divinas avanzaron lentamente hacia la resolución definitiva de la rebelión. El proceso judicial contra Lucifer y sus secuaces se instauró en los altos tribunales de Ubersa, donde el caso Gabriel de Salvington versus Lucifer de Satania quedó registrado hace casi 200.000 años. Durante ese extenso periodo, la misericordia celestial demoró el castigo para dar a cada rebelde abundante oportunidad de arrepentimiento. Micael de Nevadón, antes incluso de obtener su soberanía universal plena, ofreció salvación a todos los involucrados en la insurgencia. En los primeros días de la rebelión de Lucifer, Micael ofreció salvación a todos los rebeldes, nos informan los archivos celestiales. A todos los que demostraran un arrepentimiento sincero, ofreció perdón y restablecimiento en alguna forma de servicio universal. Esta oferta misericordiosa de perdón fue rechazada obstinadamente por Lucifer y los otros líderes mayores, pero miles de personalidades menores, ángeles, seres intermedios e incluso algunos hijos materiales de los séquitos planetarios sí la aceptaron. Aquellos rebeldes arrepentidos fueron detenidos y posteriormente rehabilitados. Al momento de la resurrección de Jesús, hace aproximadamente 1900 años, recibieron la oportunidad de rededicarse al servicio divino. Desde entonces, estas almas en rehabilitación han estado bajo custodia en el mundo del Padre de Jerusalén, técnicamente en espera del veredicto final de Ubersa sobre el caso Lucifer. Nadie duda de que cuando se emita el decreto de aniquilación para los instigadores impenitentes, estos hijos probacionarios serán eximidos de la extinción definitiva, habiendo escogido ya la misericordia y la lealtad restaurada al universo. Incluso en el juicio, la justicia nunca destruye aquello que la misericordia puede salvar. Entretanto, ¿qué se ha hecho con los cabecillas rebeldes? Tras completar su auto-otorgamiento en Urantia y ser endowed with all power, Cristo Micael asumió la soberanía suprema de Nevadón. Acto seguido, solicitó a los ancianos de los días la autoridad para internar de inmediato a todos los seres que participaron en la rebelión, manteniéndolos confinados hasta que el Tribunal Superuniversal concluyera el juicio pendiente. Esta petición fue concedida en todo lo referente al núcleo del sistema. Lucifer mismo fue apresado por los agentes superuniversales poco después de la resurrección de Jesús y ha permanecido desde entonces encarcelado en el primer mundo prisión del grupo de esferas de transición de Jerusalén. Satanás, su lugarteniente, obtuvo un pequeño respiro. Se le permitió, por misericordia, hacer visitas esporádicas a los príncipes apóstatas en los mundos caídos, hasta que se inaugurase formalmente la adjudicación del caso en Ubersa o hasta que dichos planetas rebeldes recibieran un nuevo hijo divino. Como Urantia carecía entonces de un hijo gobernante residente, no teníamos ni príncipe planetario leal ni hijo material visible. Satanás pudo de hecho venir aquí en varias ocasiones para conferenciar con Caligastia y alentar la rebelión latente. Sin embargo, una vez completada la revelación de 1935, se notificó que la primera audiencia del juicio Gabriel versus Lucifer había tenido lugar en Ubersa, señalando el principio del fin para los rebeldes. Poco después de esa audiencia inicial, los ancianos de los días emitieron un mandato fulminante ordenando que Satanás fuera confinado de inmediato junto a Lucifer en el mundo prisión. Desde ese momento, Satanás quedó incondicionalmente detenido y se acabaron sus visitas a cualquier esfera de Satania. La clemencia divina puede demorar el fallo, pero nunca lo cancela. La justicia del universo puede ser lenta, mas es absolutamente certera. Paralelamente a estos movimientos judiciales,
la administración leal tomó medidas provisionales en Urantia y otros planetas aislados. Hace ya casi 2 milenios, Maquiventa Melquisedec, recordado por haberse encarnado en Salem en tiempos de Abraham, fue nombrado príncipe planetario vicegerente de Urantia por el mismo Cristo Micael. Durante mucho tiempo este nombramiento fue más nominal que efectivo. Urantia siguió gobernada de facto por una sucesión de gobernadores generales residentes, enviados centenariamente por el Alto Consejo de 24 administradores, ex-mortales urantianos, en Jerusalén. Pero la apertura formal del caso Lucifer marcó la inauguración de regímenes temporales planetarios en todos los mundos aislados, preludiando cambios administrativos más sustanciales. Algunos de nuestros asesores celestiales infieren que Maquiventa Melquisedec podría eventualmente asumir el gobierno personal del planeta, tomando las riendas como príncipe planetario titular al cierre de la presente dispensación o cuando Cristo Miguel reaparezca en Urantia, lo que ocurra primero. En cualquier caso, se contempla que Maquiventa continúe al frente de Urantia como su regente fiduciario, al menos hasta la adjudicación final de la rebelión de Lucifer, y probablemente aún más allá, hasta la lejana era en que nuestro mundo esté establecido en luz y vida. Esta administración interina, bajo la guía conjunta de Melquisedec y el Consejo Planetario de los 24, ha procurado mantener la estabilidad de Urantia durante la espera del veredicto final. Hoy por hoy, todos los ojos celestiales miran hacia Ubersa en anticipación del acto final. ¿En qué punto se encuentra el juicio? Por las últimas noticias revelatorias, sabemos que la rebelión está terminada en Jerusalén, la capital del sistema. Asimismo, en cada mundo previamente caído, la rebelión termina en cuanto ese planeta recibe a un hijo divino dispensacional. Urantia, por ejemplo, recibió a Cristo Miguel mismo hace 2000 años, con lo cual selló la derrota espiritual de la rebelión aquí. Desde entonces, ningún nuevo ser ha abrazado la causa luciferina. Al contrario, durante siglos, ningún otro ser ha sido atraído a la causa del traidor, y ni un solo ciudadano de Satania ha querido servir más a los rebeldes internados. Podemos confiarnos de que todos aquellos que alguna vez pudieran haberse arrepentido ya lo han hecho. Por eso, lo único que resta es la ejecución formal del veredicto contra los líderes impenitentes. No anticipamos la remoción de las presentes restricciones de Satania hasta tanto los ancianos de los días no hagan su disposición final de los archirrebeldes, declararon nuestros reveladores, reiterando que los circuitos del sistema no serán restablecidos siempre y cuando viva Lucifer. Es decir, el levantamiento de la cuarentena solo ocurrirá cuando Lucifer y compañía deje de existir. Afortunadamente, ese desenlace es considerado inminente en términos universales. Aguardamos la emisión del informe de la decisión que privará a estos traidores de la existencia de la personalidad, afirman con confianza los mensajeros poderosos. Esperan en cualquier momento el mandato ejecutivo de Ubersa, transmitido seguramente a través de los circuitos reflectivos, que ejecute la aniquilación de los rebeldes internados. Acto seguido, como lo ilustra vívidamente un antiguo pasaje, los buscaréis, pero no los hallaréis. Estos perturbadores de la paz cósmica habrán desaparecido. Habéis sido un terror, pero nunca jamás lo seréis nuevamente. En suma, todos estos traidores llegarán a ser como si nunca hubiesen sido. Y así terminará, al fin, la larga saga de la rebelión luciferina. La adjudicación final de Lucifer traerá consecuencias inmediatas y jubilosas para Urantia y los otros 36 mundos que han sufrido aislamiento sistémico. Una vez eliminados los focos de mal deliberado, nuestra cuarentena planetaria será levantada. Los documentos predicen claramente que, antes de mucho tiempo, la adjudicación de Lucifer y de sus asociados restaurará el sistema de Satania a la constelación de Norlatiadec. Posteriormente, Urantia y las demás esferas aisladas serán restauradas a los circuitos de Satania, y nuevamente dichos mundos disfrutarán del privilegio de la comunicación interplanetaria y de la comunión intersistémica. Imagínese semejante alivio.
volveremos a tener contacto en vivo con la familia de nuestros mundos hermanos, de la que hemos estado desconectados por casi 200.000 años. Las transmisiones universales, esos mensajes gloriosos que se difunden desde Jerusalén, Edentia, Salvington y aún desde Uversa, podrán ser recibidas nuevamente en Urantia, quizás inicialmente por personalidades celestiales estacionadas aquí, y con el tiempo por la humanidad a medida que desarrollemos las tecnologías y sensibilidades para sintonizarlas. Urantia dejará de ser un mundo aislado. Recuperará su estatus como miembro de pleno derecho en la gran comunión de los mundos habitados. Hay simbolismos elocuentes que ilustran esta reintegración. En Jerusalén, la capital de nuestro sistema, existe una monumental ilustración panorámica de la historia sistémica, un friso viviente que rodea los llamados 100 triángulos administrativos. Actualmente, más de 2 millas estándar de esa crónica circular aparecen borradas, vacías, correspondiendo precisamente al capítulo oscuro de la rebelión de Lucifer. Sin embargo, nos informan que esta sección será restaurada cuando se vuelva a admitir a Satania en la familia de la constelación. Micael de Nevadón ya ha decretado todas las disposiciones para ese acontecimiento de readmisión. Solo faltaba que los ancianos de los días concluyeran la adjudicación del levantamiento luciferino. Estamos a las puertas de ese momento histórico en que la página arrancada de la historia cósmica será reescrita con letras de luz, marcando la reconciliación de Satania con Norlatiadec y el fin de nuestra larga separación. Con la restauración de los circuitos, prodigios sutiles pero significativos podrán manifestarse en Urantia. La reserva de conocimiento cósmico acumulado durante nuestra desconexión estará disponible para derramarse sobre el mundo. Nuevos maestros celestiales tendrán vía libre para llegar a nosotros sin las antiguas restricciones, inspirando a la humanidad hacia niveles superiores de verdad y comprensión. Recordemos que, después de cada adjudicación dispensacional, sigue un periodo de renovación y avance acelerado. Esta vez, la renovación no será limitada a una sola nación o grupo, sino planetaria y sistémica. Urantia empezará a beneficiarse plenamente de la guía coordinada de la Administración Universal. En términos administrativos, podemos anticipar algunos cambios. El grupo especial de los 24 directores planetarios de Urantia, aquellos exmortales glorificados que actúan como asesores de nuestro gobierno planetario en Jerusalén, ha permanecido extraordinariamente en función durante toda la dispensación actual, separados del programa regular del universo debido a las exigencias de la rebelión. Se nos dice que continuarán sirviendo en esta capacidad presente hasta que ocurra algún cambio mayor en el estado planetario, tal como el fin de una dispensación, la asunción de la autoridad plena por parte de Maquiventa Melquisedec, la adjudicación final de la rebelión de Lucifer o la reaparición de Micael en el mundo. Pues bien, con la adjudicación final y la restauración de Satania a la constelación, ese cambio habrá ocurrido. El gobernador general residente de Urantia ha conjeturado que en ese momento todos, excepto Maquiventa, tal vez serán exonerados de la tarea presente para ascender al paraíso cuando nuestro sistema sea devuelto a los circuitos de Norlatiadec. Es decir, esos 24 fieles administradores, salvo el Melquisedec, vicegerente, podrían finalmente graduarse de su prolongada misión aislada y continuar su ascenso paradisíaco, siendo reemplazados por otros arreglos acorde a la nueva era planetaria. Esta transición señalará el retorno de Urantia a la normalidad administrativa dentro de Nevadón, al menos en lo tocante a no requerir un manejo de cuarentena especial. Desde luego, el fin del aislamiento no significa que de la noche a la mañana nuestra vida cotidiana se llene de fenómenos sobrenaturales visibles. Las leyes naturales y el libre albedrío humano seguirán operando tal como ahora. Pero espiritualmente, la niebla que cubría nuestro mundo se disipará. Las manos protectoras que sostienen a Urantia podrán acercarse más. Donde antes había silencio cósmico, ahora habrá respuesta y resonancia.
podemos esperar un incremento en la iluminación espiritual disponible para la mente humana receptiva. Quizá más individuos comiencen a experimentar esa sensación de conexión interna con la gran comunidad universal, un sentido creciente de ciudadanía cósmica consciente. Urantia habrá salido del aislamiento, lista para avanzar sin trabas artificiales en el gran plan divino de progreso. Y sin embargo, conviene recordar una gran verdad. Los gobernantes supremos son misericordiosos y pacientes, pero la ley concerniente al mal alimentado deliberadamente se ejecuta universal e infaliblemente. En última instancia, la paga del pecado es muerte, la obliteración eterna. El destino de Lucifer y sus principales seguidores ilustra esta ley cósmica en acción. Al cesar su existencia por mandato de los jueces divinos, no solo se vindicará la justicia en Satania, sino que también se purificará el dominio de toda influencia espiritual nociva a nivel sistémico. Es la amputación final del foco infeccioso para que el organismo entero, el sistema de Satania, recupere la plena salud. Tras ello, Urantia ya no verá mal alguno proveniente de sus antiguos traidores. La era de la rebelión habrá quedado atrás para siempre. Cabe preguntarse, ¿cómo notaremos los habitantes de Urantia este levantamiento del aislamiento? ¿Acaso veremos un milagroso cambio de la noche a la mañana? Probablemente no en forma de eventos sobrecogedores, al menos no inmediatamente. El universo opera con un profundo respeto por los procesos evolutivos y por nuestra capacidad de asimilación. Así, muchos de los cambios ya se están produciendo de forma gradual y sutil, incluso si la mayoría de la humanidad no los atribuye a causas cósmicas. De hecho, numerosos estudiantes urantianos señalan que en las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Urantia ha vivido transformaciones notables que bien podrían relacionarse con el término de la cuarentena. Por ejemplo, la explosión de la comunicación global, el surgimiento de Internet, las redes mundiales de información, ha interconectado a la humanidad como nunca antes, reflejando tal vez en el plano material la reconexión espiritual que ocurre en planos invisibles. Simultáneamente, hemos visto un auge del interés por la espiritualidad no dogmática y la búsqueda personal de la verdad. Millones de personas abrazan filosofías de unidad, ecumenismo y valores universales por encima de las antiguas divisiones sectarias. También se percibe una creciente conciencia global sobre la fraternidad humana, movimientos por la paz mundial, por la cooperación internacional, por la sostenibilidad ecológica del planeta, nuestra casa común. Si bien todos estos fenómenos tienen explicaciones socioculturales e históricas, aquellos que los observan con lentes urantianos intuyen la mano amorosa de la providencia facilitándolos ahora que nuestro mundo vuelve a estar bajo la plena influencia de los circuitos espirituales del universo. En ciertos círculos de lectores del libro de Urantia, se llega incluso a afirmar que la adjudicación de Lucifer ya ocurrió discretamente en tiempos recientes. Se ha mencionado la fecha del 16 de marzo de 1985 como el momento en que Gabriel habría triunfado en el caso contra Lucifer ante los ancianos de los días, resultando en la ejecución inmediata de Lucifer, Satanás, Caligastia y demás líderes rebeldes y redentos. Consecuentemente, según esta línea de pensamiento, el aislamiento planetario habría terminado en esa misma década de 1980, dando comienzo a una época de corrección en Urantia. En los años que siguieron, diversos grupos reportaron comunicaciones supuestamente provenientes de instructores seráficos y medianos, la llamada misión de enseñanza, quienes anunciaban que vivíamos ya el inicio de un nuevo tiempo de corrección, durante el cual las fuerzas celestiales colaborarían más abiertamente con la humanidad para enmendar las secuelas de la rebelión y elevar nuestra conciencia espiritual. Tales afirmaciones, si bien no constituyen doctrina oficial, pues el libro de Urantia no confirma fechas específicas para el juicio final, son testimonios del gran anhelo esperanzado que arde en la comunidad urantiana.
el deseo de ver a Urantia plenamente reintegrada a la familia universal y entrando en una nueva era de luz. Aún los más cautos entre los estudiantes de la revelación reconocen que es altamente plausible que la rebelión luciferina ya haya sido adjudicada en los foros superuniversales, sino en 1985, en algún momento cercano o en un futuro muy próximo. Desde el punto de vista de los registros celestiales, bastaría la emisión de un único broadcast desde Ubersa para notificar oficialmente a todo Nevadón que Lucifer ya no es. Quizá esa transmisión ya ocurrió y simplemente no la supimos interpretar, o quizá estamos aún aguardando el broadcast fulminante que nuestros reveladores mencionaron. Sea como fuere, podemos estar seguros de que la rebelión ha concluido de hecho, pues Cristo Miguel difícilmente permitiría que el mal siga estorbando indefinidamente el progreso de sus mundos amados, ahora que Él reina absoluto. En palabras de la revelación, creemos que todos los rebeldes que en algún momento pudieran aceptar la misericordia ya lo han hecho. Lo que queda es una cuestión puramente técnica de tiempo y procedimiento judicial. Mientras tanto, ¿qué cambios prácticos podemos esperar experimentar conforme Urantia se beneficia de su nueva condición cósmica? Además de las tendencias globales mencionadas, más comunicación, unión y despertar espiritual, podríamos ver avances en la comprensión intelectual y científica inspirados por una guía espiritual más directa. El ajustador de pensamiento dentro de cada individuo quizá encuentre menos ruido que interfiera con sus impulsos, permitiendo a más personas captar destellos de inspiración superior, en ética, en filosofía, en invenciones al servicio del bien común. El arte y la cultura también pueden reflorecer con renovado propósito, expresando verdades sublimes de la existencia humana, en armonía con la visión cósmica. Recordemos que, tras la llegada del espíritu de la verdad, los logros culturales del mundo occidental se catapultaron. La ciencia moderna, la filantropía, los derechos humanos, etc., aun si dichos logros fueron atribuidos solo al ingenio humano. Del mismo modo, ahora podríamos estar viviendo una aceleración similar a nivel planetario, un empuje silencioso desde lo alto que impulse a la humanidad hacia su siguiente nivel de civilización. Administrativamente, Maquiventa Melquisedec, nuestro príncipe regente, puede que permanezca tras bambalinas por un tiempo, continuando la actual dirección indirecta mediante los gobernadores generales y el asesoramiento de los 24. Pero con Urantia reconectada a los circuitos, su autoridad podrá ejercerse con mayor eficacia. Es concebible que en algún punto futuro, Maquiventa asuma abiertamente el gobierno planetario, poniéndose en contacto más directo con ciertos grupos humanos, a través de portavoces, o incluso llegando él mismo de manera visible. No olvidemos que los Melquisedecs pueden hacer apariciones materiales cuando es necesario, como lo hizo Maquiventa al encarnarse brevemente hace 4000 años. Su presencia reconocida serviría para unificar espiritualmente al planeta bajo un liderazgo leal y sabio, reemplazando oficialmente al príncipe de la oscuridad que nos engañó en el pasado. De hecho, desde que Caligastia fue depuesto, Urantia ha tenido un estatus gubernamental peculiar. Es administrada por este consejo de exmortales, los 24 de Jerusalén, bajo supervisión del soberano del sistema, con un observador altísimo de Edentia, ejerciendo poderes de emergencia, todo coordinado por el gobernador general residente. Es un esquema único, reflejo de nuestra historia irregular. Pero una vez que Maquiventa tome pleno mando, sea antes o después del retorno personal de Cristo Miguel, nuestro mundo seguramente adoptará un modelo de gobierno más estándar en los universos, con un príncipe planetario visible, asesorado por hijos materiales, que podrían llegar en una misión adámica suplementaria, apoyado por los serafines planetarios y los ciudadanos intermedios, etc. En otras palabras, Urantia entrará por fin en la normalidad evolutiva que durante tanto tiempo le fue negada. Este proceso no sucederá de la noche a la mañana, pero su comienzo ya está anunciado por los acontecimientos celestiales en curso. La culminación de la rebelión luciferina y el fin de nuestro aislamiento
no solo constituyen el cierre de una antigua tragedia, también podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo revelatorio para la humanidad. En la teología urantiana se considera a el libro de Urantia como la quinta revelación de época para nuestro mundo. Siguiendo esa secuencia, muchos especulan que la sexta revelación de época estaría al horizonte, o incluso habría comenzado silenciosamente. ¿En qué consistiría? Es posible que no tome inicialmente la forma de un libro azul impreso, ni de una sola manifestación puntual, sino más bien de un proceso continuo de esclarecimiento espiritual, facilitado por la reapertura de los circuitos y la presencia más activa de nuestros hermanos mayores celestiales. Ya hemos aludido a ciertas comunicaciones modernas, grupos de enseñanza, mensajes personalistas, que aseguran ser parte de esta iniciática sexta revelación. Aún sin entrar a validar en detalle tales afirmaciones, podemos imaginar que tras la rehabilitación planetaria, vendrá una nueva onda de verdad destinada a unificar y elevar el pensamiento de la época. La quinta revelación, UB, nos fue otorgada en un contexto de aislamiento. De hecho, contenía muchas verdades preparatorias para el fin de la rebelión, anticipando lo que habría de ocurrir pronto en términos cósmicos. Ahora, con Urantia posiblemente ya reconectada, la próxima revelación podría venir con menos restricciones, con mayor alcance y quizá incluso con cierto reconocimiento público. No sería descabellado pensar que, una vez oficialmente levantada la cuarentena, alguna señal universal nos sea dada, un evento o comunicación que deje claro a la humanidad que la era de la rebelión ha concluido. Esta señal bien podría ser parte de la sexta revelación. ¿Qué forma podría tomar? Algunas posibilidades sugeridas: la aparición de un hijo magisterial en Urantia, un hijo abonal del paraíso en misión magistral, inaugurando una nueva dispensación, o el anhelo más elevado de todos los urantianos, el tan esperado retorno personal de Cristo Miguel a nuestro mundo. El Maestro Jesús prometió hace 2 milenios que algún día volvería. Las escrituras tradicionales recogen sus palabras sobre una segunda venida en poder y gloria. La revelación de Urantia amplifica esta esperanza, indicando que, en efecto, Micael de Nevadón podría visitar nuevamente el planeta de su auto-otorgamiento final, esta vez no velado en carne mortal, sino manifiesto en toda su dignidad soberana. Se nos enseña que un hijo paradisíaco que regresa a un mundo después de cumplir su misión de auto-otorgamiento no se encarnaría de nuevo, sino que llegaría en la gloria con las huestes seráficas. Es decir, vendría rodeado de sus ministros celestiales, visible para todos, descendiendo de las nubes, metafóricamente hablando. Podemos intuir que Cristo Miguel elegiría un momento cósmicamente significativo para tal retorno. ¿Y qué momento más propicio que la completa adjudicación de la rebelión que lo afligió? Es tentador imaginar que, cuando el universo proclame oficialmente la extinción de Lucifer y la restauración plena de Urantia, ese anuncio pudiera estar acompañado, o hasta ser entregado personalmente, por nuestro propio soberano encarnado nuevamente entre nosotros. Sería, sin lugar a dudas, el acontecimiento más grandioso en la historia moderna del planeta. La reaparición del Hijo Creador victorioso, regresando no ya como el niño humilde de Belén, sino como el Señor de Nevadón, investido de todo poder en el cielo y en la tierra. Estamos cerca de presenciar algo así. Nadie en Urantia sabe el día ni la hora. Las esferas celestiales guardan sus secretos hasta que la hora es cumplida. Pero el libro de Urantia sí insinúa que Micael mantiene una relación muy especial con nuestro mundo y que bien podría escoger Urantia para algún despliegue futuro de su personalidad divina. Algunos pasajes especulan que él no vendrá antes de que Maquiventa termine su regencia, es decir, posiblemente no antes de un próximo hijo magisterial, mientras otros esperan la aparición de Melquisedec en cualquier día y no descartan una visita anticipada de Micael mismo. En cualquier caso, la promesa vive en la fe de millones. Cristo ha triunfado sobre la maldad sistémica y Cristo regresará para celebrar con las ovejas perdidas de su reino el establecimiento definitivo de la paz. Podría ser a través de un magisterial primero, preparando el terreno,
seguido luego por el propio Jesús, o podría ser directamente Él en persona, marcando el inicio de una nueva era global. De una forma u otra, la idea de una sexta revelación va de la mano con la expectativa de un acontecimiento epocal como ninguno anterior, un parteaguas espiritual que haría consciente a la humanidad entera de que Urantia ha sido liberada y oficialmente incorporada de nuevo a la familia universal de la que tanto hemos leído. Imaginemos por un momento el impacto espiritual y moral que tendría en nuestro mundo enterarnos, de forma fidedigna y colectiva, de que el mal sistémico ha sido vencido en las altas cortes del cosmos, que ya no somos un mundo caído, ni estamos contaminados por una culpa planetaria, que la cuarentena ha terminado y que nuestro planeta está nuevamente bajo la guía amorosa de sus legítimos administradores celestiales. Para los pueblos de Urantia, sería como despertar de una larga pesadilla de alienación. De repente, muchas de nuestras dudas metafísicas se aclararían. No estamos solos, nunca lo estuvimos, siempre formamos parte de un universo organizado y ahora volvemos a escucharlo claramente. Las divisiones religiosas podrían menguar ante una revelación unificadora de alcance planetario. La ciencia misma podría ampliarse para investigar seriamente la presencia de circuitos de comunicación interplanetaria, energía morontial y otras realidades que antes descartaba por superstición. Con un evento revelatorio de esa magnitud, la humanidad recibiría un impulso enorme de esperanza y responsabilidad a la vez. Esperanza, al sabernos acogidos nuevamente en la familia cósmica; responsabilidad, al entender que debemos vivir a la altura de una esfera que está dejando atrás su infancia rebelde. Quizá este despertar oficial llegue en conjunto con la instauración de un nuevo orden mundial de iluminación. Es concebible que tras la adjudicación final se desencadene en Urantia una nueva dispensación planetaria. Si un hijo magisterial viniera, inauguraría una era post-rebelión con nuevas enseñanzas y posiblemente hasta cierto gobierno mundial unificado espiritual. Recordemos que los mundos normales, después de una misión magisterial, suelen aproximarse a un estado de paz global con una sola raza, un solo idioma y una sola religión, emergiendo gradualmente. Aunque Urantia ha divergido mucho del curso promedio, la liberación de las trabas rebeldes podría permitirnos comenzar a ponernos al día. La hermandad del hombre, esa meta tan difícil en nuestro planeta fragmentado, se volvería alcanzable cuando la influencia unificadora de la revelación se sume al esfuerzo humano. La revelación religiosa es esencial para la realización de la hermandad en Urantia, declara el libro, enfatizando que solo una transformación espiritual amplia puede lograr en poco tiempo lo que la evolución social tardaría quizá milenios en producir por sí sola. Una sexta revelación, con la guía de nuevas personalidades divinas presentes, podría ser el catalizador que finalmente disipe la desconfianza entre naciones, que exponga la futilidad de nuestros odios raciales, un despertar ético masivo, y que nos enseñe a vivir la regla de oro de manera práctica a escala global. Ese sería verdaderamente el comienzo de la era de luz y vida en Urantia. Lo más importante, sin embargo, es el llamado personal y colectivo que esta nueva realidad nos dirige. La victoria cósmica sobre la rebelión nos invita a cada uno de nosotros, como individuos urantianos, a también vencer la rebelión interior, ese germen de egoísmo, miedo y discordia que todos llevamos dentro como herencia de un pasado confuso. Ahora que la luz universal vuelve a brillar sin obstáculos, depende de nosotros abrir los ojos del alma para recibirla. Ya no podemos culpar a Caligastia o a influencias suprahumanas engañosas por nuestros fracasos morales. Con la restauración de la guía espiritual plena, la responsabilidad de elegir el bien recae más claramente en la voluntad humana. Por tanto, este momento es una oportunidad dorada para rededicarnos a los altos ideales que las revelaciones nos han enseñado. La búsqueda sincera de la verdad, la práctica de la hermandad sincera entre todos los pueblos, la lealtad amorosa a la voluntad del Padre Universal por encima de nuestras ambiciones egoístas. Urantia
se está convirtiendo nuevamente en un terreno fértil para la iluminación. Cada acción justa, cada esfuerzo por elevar la comprensión mutua, cada proyecto de educación espiritual que emprendamos, ahora cuenta con el respaldo silencioso de todo un universo interesado en nuestro éxito. Como bien expresa el libro, el hombre puede descubrir al Padre en su corazón, pero tendrá que buscar al Supremo en el corazón de todos los demás hombres. Solo cuando todas las criaturas revelen perfectamente el amor del Supremo, éste se volverá una actualidad universal para todas las criaturas. En términos prácticos, esto nos insta a amar más plenamente a nuestros semejantes, a ver a Dios en el prójimo, porque en esa revelación colectiva del amor fraternal reside la propia actualización de Dios el Supremo en la experiencia finita. Dicho de otro modo, cada pequeño acto de bondad y comprensión aquí en Urantia resuena a niveles cósmicos, contribuyendo a que el universo entero se establezca un día en luz y vida. Qué magnífico incentivo para consagrarnos a vivir la voluntad divina día a día.